miedo pararte enfrente de la oficina a dar esa presentación que puede cambiar tu carrera. No sabes cómo tener esa conversación vital con tus seres queridos. O quieres crear un podcast, un canal de YouTube y no sabes cómo. Tranquilo, no estás solo. ¿Sabías que el 75% de la población mundial sufre de lo mismo? Se llama glosofobia, miedo de hablar en público. Y se ve que superar ese miedo te abre las puertas de la vida que tanto sueñas. Hola, soy Carlos Mauricio Ramírez, periodista con más de 20 años de carrera en Venezuela, México y en los Estados Unidos. Y gracias al manejo de técnicas de comunicación, he podido vivir la vida que siempre soñé, expresar mi mejor versión. Ahora quiero compartir mis secretos y lo de los profesionales de mejor rendimiento en el mundo en esa área con ustedes, acá en Comunica Show, el espacio en el que escucharás a expertos de todas las avenidas de la comunicación, darte los tips que te van a permitir vivir a plenitud y sin duda alguna expresar tu mejor versión. Hoy tenemos un invitado de lujo acá en el programa, una clase magistral de periodismo, producción y dicción. Recibimos a un profesional que amasa más de 30 años de trayectoria exitosa en medios en Venezuela. Un locutor de una técnica depurada que es amante de los deportes y además un gran padre de familia. Nuestro invitado es capaz de sacar lo mejor de presidentes, políticos, deportistas y celebridades con ética y compasión. Es un periodista integral que ha sido capaz de navegar distintas aguas en la radio y televisión y por supuesto medios digitales, adaptándose a las nuevas tecnologías siempre y rompiendo ratings. Es un ícono de Unión Radio, la cadena radial más importante en Venezuela, y también acumula una importante base de seguidores en redes sociales. Tomen lápiz y papel, pónganse cómodos, porque hoy van a aprender una clase magistral de la mano de Román Losinski. Mi querido Román, bienvenido a Comunica Show, ¿cómo estás? Carlos Mauricio, qué gusto verte, qué gusto escucharte, qué gusto estar contigo. Encantado, sabes, de mi admiración por ti y de tu trabajo, además. No, muchas gracias por las palabras y por estar acá en el programa, Román. Y vamos a entrar de inmediato. Aquí, a diferencia de los muchos podcasts que la gente ve allá afuera, este es un podcast funcional. Queremos que la gente se lleve herramientas, Román, como decía en el intro, para comunicarse mejor, para tener mejor fluidez, bien sea con dicción, con técnicas de comunicación, personalmente, interpersonalmente, a nivel profesional, y pocos mejores que tú para hacerlo, y por eso te hemos invitado al programa. Y tenemos secciones, a diferencia de otros podcasts que la gente se siente y habla, aquí tenemos secciones, segmentación, bueno. Hay producción acá en comunicación. Y la primera sección de este programa se llama Wi-Fi, no escrito como el de Internet, sino de una forma distinta. Wi-Fi. ¡Qué bien! WHY en inglés significa ¿por qué? ¿Por qué? Bilingüe. El Wi-Fi. Y siempre comenzamos con un por qué. Y ese por qué, Román, para este segmento, para este episodio, para este capítulo contigo, es por qué es importante que todo el mundo aprenda a comunicarse mejor, a tener técnicas de comunicación en su vida cotidiana, Román. Lo decías tú en la introducción y lo decías muy bien, es fundamental la comunicación y si bien es cierto que hay diferentes formas de comunicación, la primera, la que tenemos a mano, la que desarrollamos desde muy pequeño, la que nos alientan a ir perfeccionando a lo largo de la vida, es la verbal, que no la única, pero es muy importante, fundamental, más aún cuando te quieres desempeñar en un medio como la radio, por ejemplo, que sí, es verdad, hoy está plagada de cámaras y yo prefiero aquella radio romántica. Entiendo también que hoy los medios aún tradicionales apuntan a otras cosas, apuntan a lo que las audiencias están consumiendo y consumen también imagen. Por eso es importante tener esa cámara en la radio, pero fundamental es la voz. Te puedes complementar en un medio como la televisión con la imagen, lo mismo en redes sociales, pero la voz es fundamental en los medios de comunicación, en las relaciones interpersonales. En mi pequeño hijo de prácticamente 2 años que está empezando a hablar y a comunicarse con sus amiguitos, por eso es fundamental la comunicación, la verbal. Y justamente el propósito, como lo decía en el intro del espacio, Román, es que la gente tenga herramientas para vivir mejor, porque la gente piensa comunicación y piensa en periodismo, en televisión, y no se da cuenta que es algo con lo que se lidia en la cotidianidad. Más allá de lo evidente que es tu carrera profesional, a ti en lo particular, sacándote de tu estudio, sacándote de tu vida profesional, ¿cómo te ha mejorado la vida el tener técnicas de comunicación?
Oye, en todo, porque además, fíjate, tienes enfrente y tu audiencia tiene frente así en esta pantalla a una persona esencialmente tímida. Y generalmente la gente te dice, ah, pero ¿cómo es que alguien tímido termina trabajando en radio y en televisión? Bueno, vas desarrollando, vas aprendiendo a manejar terapia también, por terapia pasé también. Y bueno, empiezas a vencer algunos muros, empiezas a enamorarte de tu voz. Si hay algo que yo criticaba en mi infancia y cuando comencé, de hecho, en la radio en 1992, hace 32 años, es que no me gustaba mi voz. Y no me gustaba mi voz y la vas perfeccionando y la vas trabajando hasta que dices, ah, mira, probablemente no sea Valdemaro Martínez, probablemente no sea Alejandro Rode, pero oye, tengo una voz con la que me puedo defender y con la que puedo hacer vida, además. Entonces, bueno, una persona tímida que comienza a expresarse de una mejor manera, empieza a romper esa timidez, es como un círculo vicioso en el que estás antes. Soy tímido, no me comunico bien, entonces mejor me quedo callado y eso me hace ser más tímido hasta que rompes esa barrera, como que rompes el Claro, celofán. claro. A ver, y no es, hay un punto muy importante de lo que tú acabas de decir, no es uno que está trabajando y que hace vida en un medio de comunicación desde hace tanto tiempo. Espérate, un maestro, la persona que está conduciendo un autobús y necesita decir cuál es la parada que sigue. Es que el piloto o la azafata cuando te van a dar la información en lo que llega, la persona, o sea, todos nos expresamos, todos hablamos, todos necesitamos comunicar algo todos los días en nuestra vida con nuestra pareja. Entonces, bueno, una vez vencida esa timidez ante los medios, oye, mira, he encontrado que, por ejemplo, y decías tú, ¿qué pasa fuera de los medios? He encontrado la manera más fácil de hacer amistades. Me costaba mucho en el Ya. pasado, hoy es mucho más sencillo hacer amistades, ¿no? Cuando te aprendes a expresar y cuando rompes esa timidez. Y eso nos lleva a la siguiente sección acá en Comunicación. Y acá, para efectos del programa y del podcast, consideramos, Román y amigos, que todo aquel que se comunica es un comunicador. Parecerá una perogrullada, pero a ver, ustedes pensarán, comunicadores, Román, que es periodista, yo que soy periodista. Pero acá en el programa, no. Pensamos que todos son comunicadores. Y por eso la siguiente sección, que se llama Top 3, tiene que ver con que nuestro invitado, que es Román, amplíe lo que él también considera que son comunicadores. Esto es Top 3 acá en Comunica Show. Top 3. Román, queremos que nos digas cuáles son tus top 3 comunicadores favoritos, vivos, fallecidos, como sea, de la historia. Para ti, tus top 3 puede ser un músico, un actor, un escritor, un guionista, un director de cine, tu papá, tus top 3 comunicadores en tu vida, para ti favoritos. ¿Cuáles son, Román? Te los tengo y voy a pecar de personalista porque son tres personas, dos de ellas muy cercanas, otra no tanto. Podría ampliarlo y si hablamos de historia, bueno, tendría que venir en el caso de Venezuela un hombre como Renio Tolina, por Sin duda, ejemplo, por mencionar sin otro. duda. Pero quiero mencionar a tres de manera muy particular. Uno, lamentablemente, ya no está con nosotros, que es Iván Losher. Iván Losher no solamente es un gran locutor venezolano, fue un gran voiceover en América Latina y en el mundo, su voz de las más cotizadas, identificó en su momento HBO para toda América Latina, de las mejores marcas se hacían de su voz para promocionarse. Iván, además, Iván y yo generamos una gran amistad pese a nuestra enorme diferencia de edad. Iván y yo íbamos todos los fines de semana a la playa, por ejemplo. Iván y yo cenamos prácticamente todas las noches juntos. Iván, además, cuando yo empecé al aire, que me dieron mi primer programa de radio, tuvo la deferencia, sin yo pedírselo, de llamarme todos los días, nada más terminar el programa era de 12 a 2 de la tarde. Cuando terminaba a las 2, recibía una llamada religiosa de Iván todos los días durante 3 meses para decirme, oye, Román, sigue por este camino, que eso te quedó muy bien. Oye, prefiero que no te metas por este otro porque no va contigo, con tu personalidad y con lo que tú proyectas. Eso es valiosísimo, Sin viniendo duda. además de la persona que es, repito, Iván Losher, uno. Dos, Oye, una persona... te voy a atajar, porque A tengo una ver, historia con Román, con Iván, que quiero compartirla brevemente por acá en el favor. show. Estoy en Chile hace 10, 11 años, qué sé yo, ¿no? Con mi familia. Y estamos haciendo el tour por el viñedo de Casillero del Diablo, que es uno de los vinos pues, más importantes de Chile. Claro, claro. Y que forma parte de la bodega de Concha y Toro. Sí, claro. Estoy entrando
porque en Conchitoro ahí está el viñedo tradicional y está el viñedo específico, la bodega específica de Casillero del Diablo. Y entra, es como un sótano que uno entra, baja unas escaleras y entra, y en esa parte del tour hay unas cornetas dentro de la bodega. Estoy entonces bajando por las escaleras de Casillero del Diablo y entra, Román, la voz penetrante de Iván Locher. Casillero del Diablo. Única. El mejor. Y se nos paran la gente en el tour, no entendía que estaba. Yo me pongo a llorar de emoción. Yo era amigo de Iván en ese momento. Claro. Se me paran los pelos. Mira, te lo cuento, se me paran los pelos otra vez. Y sí, o sea, Iván era un tipo especial. Un tipo especial. ¿Quién es el 2? ¿Quién es el segundo? Y solo agregar que tú llegabas a una farmacia, por ejemplo, con Iván, que además era muy divertido porque tú ibas a la playa con Iván y le decía a la muchacha a las empanadas, por favor, las empanadas de queso, con esta voz. Sí, pero de repente llegaba a una farmacia y iba a pagar y dice, señorita, ¿cuánto le debo? Y ahí volteaba toda la farmacia, porque claro, era Iván. 2, terminé trabajando con ella, crecí bien, no es que tenemos mucha diferencia de edad, me desarrollé profesionalmente, incluso viendo la pantalla de Globovisión y encontrando a Gladys Rodríguez, aquella figura icónica del noticiario de la noche de las 9, con esa presencia impecable, con esa dicción única, solita en su noticiario. Y años después, luego de trabajar un buen tiempo en el canal, me dicen, Román, Gladys tiene mucho tiempo trabajando sola, está cansada y bueno, hemos creído que incorporar a un compañero en esto puede funcionar. Y gracias a Dios de esa, ¿sabes? La química no se decreta, Carlos Mauricio. Fue total. Uno al lado del otro y encontrar que, sabes, con una mirada ya sabías quién hablaba, sabías que si uno iba a tener un fruncido, el otro lo iba a rescatar y tuvimos una relación maravillosa, una relación profesional increíble. Así que esa persona que yo admiraba viendo el noticiero, pues terminó siendo mi compañera en la silla al lado a menos de medio metro. Y la tercera persona, la misma admiración que para Gladys. No logré trabajar con él nunca, pero sí lo entrevisté en más de una ocasión. Lamentablemente dejó el noticiario, pero me refiero a Daniel Viotto, aquella figura maravillosa también en la conducción de CNN, un crack, un argentino increíble, la conducción, la presencia que tenía. Además me encantaba porque también en mis inicios yo no utilizaba chaqueta, sí corbata con las mangas arriba, y él generalmente no utilizaba chaqueta. Entonces era aquella imagen más distendida, como más cercana, porque hay una creencia de que el narrador de noticias debe ser un tipo amargado, mal encarado, lineal, y no todo lo contrario. Casi estoico, inexpresivo, estéril. Te etiquetan. A mí todavía me dicen, no, porque la seriedad de Román, viví con él. O sea, porque la gente te deja con la etiqueta de aquel fulano que leía noticias con una corbata. Y claro, es verdad, es un marco, es un paquete, hay cierta rigurosidad que debes mantener, pero no es cierto que tengas que tener la misma cara, la misma voz, la misma entonación. Tú no puedes leer igual la noticia de la tragedia de un accidente aéreo como de la victoria de un equipo X en la Champions. No se lee igual. Totalmente. Oye, entonces recapitulamos. Iván Locher, Gladys Rodríguez y Daniel Viotto. Sin duda. Es el top 3 comunicadores. Ahora, en este ejercicio, antes de comenzar la sección, le decía a Román y les digo a ustedes, para que también hagan ustedes en casa ese ejercicio, fíjense cómo Román enumeró a 3 personas que de cierta forma moldearon lo que es como profesional. Ustedes a lo mejor no tienen acceso a Iván Locher, que en paz descanse, o a ese tipo de personas, a Gladys o a Daniel Viotto, pero piensen ustedes en su gente cercana. Tal vez es su padre, un profesor, alguien del trabajo. Y en medio de eso, Román, me llamó poderosamente la atención, te confieso, que en tu top 3 no hayas nombrado a Palmiro González, a tu profesor del San Ignacio. Pero fíjate que porque te digo, porque tu profesor de química, a quien has descrito en momentos como alguien con un sentido del humor muy negro, porque los que te conocemos fuera del micrófono sabemos que tienes ese humor negro. Y te pregunto en medio del top 3 y de cierta forma rendiéndole tributo a Palmiro y otros profesores que a diario moldean las mentes y el vocabulario y el futuro de la infancia, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. ¿Qué valor crees que tiene el humor, como el que tenía Palmiro, en el proceso académico, en la formación desde la infancia de ese proceso comunicacional, Román? Mira, Carlos Mauricio,
fui muy antipático porque siendo 3 me tuve que limitar a los más cercanos y a los que tuvieron una influencia muy directa en la carrera, que no en mi formación. Por eso, que bien que hagas referencia a Palmiro, a quien, por cierto, mencioné hoy en la grabación de una sección de mi programa, porque estábamos hablando con un educador, un gran educador venezolano, además un buen entendedor del proceso educativo y un experto en materia de bullying. Y él y nuestro invitado de siempre, Miguel Delgado Esteves, músico, uno de los grandes maestros de la música venezolana, hablaban de sus profesores. Y cuando ellos hablaron de sus profesores, yo no puedo quedar por fuera. Yo tengo que mencionar a Palmiro porque rompe la barrera de esa distancia entre el maestro y el alumno, entre el profesor y el alumno. Él se bajaba esos 2 peldaños de la tribuna en la que todos los maestros impartían clase, aquellas clases que además se premiaban por memoria y no por conocimiento o inteligencia. El que mejor recordaba las cosas era el que más notas sacaba, y Palmiro vencía esa barrera. No se convertía en un amigo, porque el profesor no necesariamente tiene que ser un amigo, pero sí debe ser humano. Y en esa cercanía, Palmiro fue fundamental en una época de mi vida. Y creo que sí, no el humor nada más, es que hay diferentes vehículos para educar, para comunicarse. Hoy mismo, esta persona que te digo que es experta en educación, me refiero a Oscar Misle, director de CEJODAP. Oscar Misle te dice: caramba, Román, las cosas que me conectaban de pequeño realmente me atrapaban, y aquellas que no, caso de la educación, me generaban un rechazo tremendo y me aburría, y entonces por eso yo estaba en clase. Pero si en la ventana pasaba un pájaro, mi cabeza, mi mirada, mi imaginación y mi interés se iban con el pájaro y salía de la clase. Eso lo identificó una profesora y entendió que mi manera de entender las cosas y de aprender era a través de otros vehículos, y lo hacía con el movimiento. Entonces, por eso, cada vez que parece que en el colegio, por ejemplo, moría un familiar de un maestro y tenía que ir un alumno en representación del colegio, era Oscar. Y por eso, cuando había que ir a buscar un material en la coordinación, mandaban a Oscar. Y ese movimiento le generaba el interés suficiente para conectarse luego en clase. Entonces, sí, el humor es una forma, el movimiento puede ser otra. Es interesante explorar todos esos vínculos que pueda haber y que te permitan como canal el entendimiento, la comprensión. Así que tenemos a Daniel Vioto, a Iván Locher, a Gladys Rodríguez, y una mención especialísima para el profesor Palmiro González, a quien hemos querido traer en esta sección porque de la forma en la que Román se ha expresado de él en distintas entrevistas, era algo importante, y aparte para rendirle un tributo a profesores y a maestros que tan tocados están, no solamente en Venezuela. Mi madre es educadora de profesión y lo he vivido en carne propia, pero que son pilar esencial, Román, creemos acá en el show, de esto, de comunicarnos, de que los niños aprendan a comunicarse, formar comunicadores integrales y fluidos, seguros en medio de la vida. Siguiente sección, dejamos de lado el top 3 y nos metemos ahora en el lomito. Piensen en esto como un menú. Fuimos con los aperitivos, ahora entramos al plato principal. Aquí, papel y lápiz, que vamos con los secretos profesionales de Román Losinski tras cámara, behind the scenes. Behind the scenes. Tras cámara. Prepara Román Losinski su programa de radio. Vámonos por el paso a paso, el bullet point por bullet point de tu producción diaria para la radio, Román. Mira, voy a hacer un salto en el tiempo, voy a venirme al hoy para decirte que afortunadamente aprendí a delegar, porque mi vida, la verdad, la tenía muy comprometida en muchos términos: salud, interacción, familia, con mi manera antigua de trabajar. ¿Cómo era? Me voy al antes. Bueno, pues al terminar el programa, fuera de noche o fuera de mañana, de inmediato comenzaba a planificar el programa siguiente. Y la planificación pasaba primero por cuáles son los temas de interés, jerarquizar esos temas, entender. Además, para mí es fundamental. Yo no invito a mi programa a quien a mí me interese tener. Es la interpretación que yo hago de a quien la gente le interesa escuchar y qué tiene esa persona para aportar. Entonces, ubicados los temas y ubicados los invitados, comenzaba un proceso mío de investigación y de buscar números y de buscar cifras y de buscar opiniones contrastantes para que luego durante la conversación pudieran salir esas otras citas y entonces, bueno, tratar de complementar con visiones diferentes. Claro. Y luego desarrollar toda una batería de preguntas. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hacía? ¿Y por qué lo sigo haciendo? Pues tengo muy mala memoria. Entonces,
al comienzo me pasaba que terminaba la entrevista y yo, pero ¿cómo se me pasó olvidó preguntarle de esto? Entonces, esto no me va a pasar más. A mí no me va a pasar más. Ojo, eso no es una camisa de fuerza. Yo tengo una batería de preguntas y luego el desarrollo de la entrevista te puede ir llevando. Y como he dicho siempre, yo disfruto tanto concretar ese guión, porque yo me preparo un guión, Carlos Mauricio, creo que no tengo ninguno por acá a mano, yo me preparo un guión en el que aparece todo, desde la fecha, pasando los momentos del programa de radio en los que va la publicidad, o va la música, o va un comentario que quiero yo hacer y para que no se me pase lo anoto. Luego la introducción de cada tema, la manera correcta de presentar al invitado y luego la batería de preguntas. Y como he dicho, ¿dónde lo armas? ¿Usas Word? ¿Usas algún tipo de software en particular? ¿Cómo lo escribes? no, mira, generalmente Word y acá lo hago en el iPad, acá lo tengo. No. El iPad con su teclado, eso sí, me fastidia un poco, digamos, escribir en la pantalla directamente, así que el teclado físico es perfecto para mí. Ojo, y como lo tengo en la nube... Somos team iPad con teclado, sí. Mira, y como lo tenemos todo en la nube, igualito en esta computadora de la que te estoy hablando o directamente en el teléfono, si no estoy fuera, pues puedo igualito modificar cualquier cosa en la pauta. Vale. Y además es un drive compartido, total que el equipo que ahora me ayuda y me ayuda muchísimo, termina de complementar el programa. Entonces, como ves, es todo el proceso de primero identificar el tema, luego identificar el invitado correcto, hacer la introducción, la batería de preguntas, pero como te decía, y es muy importante que la gente lo entienda y que tengan esa capacidad. Gracias a Dios la radio y la experiencia, muchos años te dan esa posibilidad de improvisación. Y yo disfruto tanto concretar ese guión soñado que pensé la noche anterior a hacer el programa, como de tener que agarrar esa hojita, ese guión, romperlo en dos y decir, bueno, ¿sabes qué? Esta es la noticia, está en pleno desarrollo y vamos con ella. Las dos cosas las disfruto muchísimo, pero sí me encanta llegar bien preparado por respeto a la audiencia, por respeto a mis jefes, por respeto a mis compañeros, por respeto a los aliados comerciales que creen en el programa y que están esperando un producto de calidad. Yo no concibo, ojo, y hay quienes lo hacen y lo hacen muy bien. Esto no es determinante en calidad, pero yo no concibo llegar un día al estudio, sentarme y decir, muchachos, ¿qué tenemos hoy? Sí. No puedo, o sea, no puedo. Yo tengo que llegar con un criterio. Yo además desarrollo las entrevistas además muy bien pensadas, porque digo, bueno, comienzo por acá, va a haber un punto de inflexión, cuando ya me gane la confianza de mi invitado, si es que no la tiene todavía, en el momento en que él se sienta cómodo, voy a la pregunta que puede ser además incómoda, lo puedes encajar y tiene un final, tiene un comienzo, un desarrollo, un final. ¿Y cómo sabes cuando el invitado está cómodo? ¿Qué te dice? Mira, los gestos, la voz, el conocerlo, o sea, sobre todo en la medida que vas desarrollando ya una empatía, aunque no haya coincidencia ideológica, pero cuando hay una empatía, cuando ya tienes varias veces un invitado y lo tienes desde el respeto, porque pueden tener opiniones muy diferentes, diametralmente opuestas a las tuyas, pero, hey, Román me respeta y me deja hablar y yo lo respeto y porque lo respeto le permito, porque, a ver, lamentablemente algunos, pocos, pero los hay, sienten que ellos son la noticia, que son la vedette, que el conductor o el ancla o el comunicador o el periodista es la información. No, la información es la que es. Tú eres un canal conductor para ampliar esa información y para el consumo de tu audiencia, de tus oyentes, en este caso si hablamos de la radio. Entonces, bueno, ya tú vas conociendo al invitado, ya por su gestual, por su tono de voz, por de repente un silencio, por levantar una ceja, tú dices, está incómodo, lo tengo muy incómodo. A ver, por ejemplo, a mí no me gusta, yo no procuro que un invitado mío en un programa llore. Ahora, lo que sí hago es que cuando llora, no lo rescato, porque ese es un momento de conexión con algo muy íntimo. Y es real, Román, es real, es un momento real. En estos días tuve un invitado, lloró 2 o 3 veces y me dice, Román, no vengo más. Y yo le digo, caramba, ni que yo hubiese escogido las canciones, porque es una sección que tengo en la que la gente pues, me hace una lista de canciones y voy preguntando sencillamente por qué. Claro, él tocó su propia fibra, colocó canciones de su familia, de su papá, a quien añoraba, y cada vez que mencionaba a papá lloraba. Y yo le dije, mira, yo no escogí las canciones. A ver, de nuevo, no procuro el llanto, porque para algunos llanto es rating. Yo la verdad es que prefiero contenido, pero si llora, dejo que fluya. En algún momento va a parar de llorar. Y ha habido silencios muy incómodos, silencio. Uno dice, bueno, de 7 segundos. 7 segundos no es nada. Quedémonos callados 7 segundos. Vamos a hacer el ejercicio. No, es terrible.
eso al aire, sin imagen, sin saber lo que está ocurriendo. Es dramático. Que tocas un punto que me apasiona, que es el silencio. Porque hay, a ver, y estamos hablando de comunicación profesional al aire, en televisión, y también la comunicación cotidiana. Yo creo que el silencio está subestimado en la comunicación general, Román, tanto en la privada como en la profesional. Y hay gente que le teme el silencio y por temerle al silencio incurre en lo que, en las palabras que, o en los sonidos conectores de ideas, ¿no? Y voy con un consejo para ustedes. Nada resta más autoridad a la comunicación. Por ejemplo, estás en una exposición, tú que estás viendo y vas al colegio o a la universidad o al trabajo y tienes una exposición. Fíjense la diferencia. Hoy tenemos a Román Losinski, este periodista venezolano que tiene mucha comunicación para compartir y versus hoy tenemos a Román Losinski, este periodista venezolano que tiene muchas cosas para compartir. Es exactamente lo mismo, pero con pequeños silencios en el medio. Quiten ahí estás eso. combinando dos cosas. Y estás combinando dos cosas. Ay, mira estos globos. Es que a los globos le gustó el silencio, Román. Mira, ahí estás combinando dos cosas. Estás combinando, uno, el silencio y dos, la inflexión, las intenciones. Porque tú, la verdad es que aburre si esos silencios no vienen acompañados de, ¿sabes? De un biorritmo, de algo que sube y baja a manera de canción. Bueno, de hecho, la música para muchos, el concepto de música es un conjunto de sonidos y silencios. Los silencios son fundamentales en la música, también lo son para la comunicación. Hasta para sortear, bypassear, vencer, en algunos casos la censura, utilizas un silencio. Utilizas una levantada de cejas si es con imagen, si no es nada más el audio. El silencio es importante. El silencio envía mensajes si se utiliza de la manera correcta y logra ser interpretado de la manera indicada también. Te iba a preguntar, Román, ¿cómo trabajas la inflexión? Porque una de las cosas que a mí siempre me llamó y me llama la atención de tu locución, de la forma de expresarte, es ese navegar permanente que tienes entre las escalas que tu voz trae. Cada voz es un instrumento musical y hay gente que es monotónica, ¿no? Que todo el tiempo habla en el mismo tono, que simplemente utiliza un par de notas. ¿Tú cómo trabajas la inflexión? Y ahora que estamos en el segmento Behind the Scenes, ¿qué le recomiendas a la gente? El profesor de clase que quiere hacer su clase más dinámica, el abogado que quiere presentar un caso de forma más emocional o el que sea, a trabajar la inflexión, las escalas de la voz. Carlos Mauricio, si yo en un programa de 3 horas, que es además esencialmente de noticias, que no lo único, porque tengo el privilegio de poder tener música y secciones bastante más divertidas, como por ejemplo los improvisando de los viernes, pero si yo en 3 horas lo que hago es un monólogo con un mismo tono, a un mismo ritmo, a una misma velocidad que la mía además es muy acelerada, es algo que debería controlar mejor de lo que hago. Sería un programa aburridísimo, sería un programa que a la hora, sobre todo la primera hora de mi programa, que es lectura de titulares, en el que tengo algún que otro sonido y un solo invitado, podría ser muy tedioso. Así que tienes que concentrarte en ello. Por ejemplo, la publicidad. En la publicidad yo escucho colegas, amigos míos, que hacen publicidad e igual se hace una publicidad de cauchos, como de un banco, como de una hamburguesa, y parece como que quieren salir de la publicidad para ponerle check, 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 y ya la marqué. Yo crecí distinto porque además yo antes de comunicación social estudié publicidad. A mí me apasiona la publicidad y a mí me encanta tratar de transmitir a través de mi voz y de mi respiración y de mis inflexiones lo que esa cuña, ese mensaje pretende proyectar. Entonces yo, por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo. Tengo acá una cuña de Bancaribe. A ver. Es un banco venezolano. ¿Qué trato de hacerlo? No leído, que la gente no... Lo estoy leyendo, pero trato de que la gente no sienta que lo estoy leyendo, aunque sea el mismo texto día tras día. Entonces, mira, como si estuviera... Ahí está mi micrófono. Eso, a ver. Como si estuviera en la radio. Entonces es... Bancaribe te ofrece todas las facilidades para tener una cuenta bancaria en bolívares o en divisas. Ábrela fácil. Solo necesitas cédula, RIF, certificación de ingresos o carta de trabajo cargados en tu celular o computadora o laptop. Luego entras en la página bancaribe.com.be y haces clic en Hazte cliente. Sigues los pasos y listo. Ya abriste tu cuenta. Cuenta abierta. Con Bancaribe, hazlo fácil, hazlo digital. Muy distinto a lo que te puedo hacer, por ejemplo, si te voy a hablar de unas compotas
Osole nos trae, Osole Baby, las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés. Parece mentira, pero sonreír al hacer este tipo de publicidad envía un mensaje totalmente diferente, ya te pone, y así la gente lo interpreta, aunque no parezca cierto. Haga usted la prueba, lea el mismo texto sonriendo y no haciéndolo. Es totalmente diferente. Mira, se me paran los pelos porque es como si hubieses leído el guión y qué felicidad poder compartir y que la gente tenga estos tips de alguien como tú, Román, porque fíjense una cosa, fíjense, si están viéndonos en YouTube, devuelvan el video y vean el lenguaje corporal de Román y cómo incorpora la cinética dentro del mensaje. Para ti, ¿qué importancia o cómo trabajas tiene, Román, el lenguaje corporal en un medio que hasta hace un par de años no era visual como la radio, que ahora sí lo ves con el tema del streaming y las cámaras? Pero ¿cómo incorporas y cómo trabajas el lenguaje corporal en tu comunicación cotidiana y en la profesional dentro de una cabina de radio como lo acabas de hacer en esa lectura de comerciales? Lo he hecho siempre, independientemente de la cámara, siempre lo he hecho. Ahora más bien lo que tengo es que cuidarme de mis reacciones de la respuesta de algún invitado, porque puede que mi reacción genere una opinión que no me conviene. Así que trato en términos de reacciones de ser neutro. Pero sí, para la comunicación es fundamental eso, la utilización de las manos, el cuerpo, la impostación. Sobre todo, salte de la radio por un momento, salte incluso al canal de televisión, ponte como moderador de un evento. Ponte como maestro de ceremonia. A mí me relaja, probablemente antes, cuando era víctima de la timidez, a lo mejor era mucho más rígido y a lo mejor era mucho más, ¿sabes? Una postura bastante más sobria, estoica, monolítica, si quiere. Ahora no, ahora es relajado porque entiendo que esa audiencia está conectada conmigo y trato de atraerla con mis manos, como si de alguna manera la estuviera alando, no solamente con mi voz, también con mi presencia, con los gestos, tratando de generar una empatía con ese público al que le estás hablando. A veces es más complicado, a veces un tanto menos. No es lo mismo moderar un evento de un análisis económico ante 600 personas que presentar un concierto con 4,000 personas que están esperando escuchar a Serrat. O sea, son maneras diferentes de interactuar con la gente. Además, la interpretación, Carlos Mauricio, que creo que también es válida para quien quiera hacer carrera en esto. Hoy la interpretación del momento, de las condiciones. Mencioné a Serrat. Se me invita para que yo sea el presentador de Serrat en el último concierto en Venezuela, porque era parte de su gira de los últimos conciertos en cada país que visitaba. Bueno, era un concierto en un lugar abierto, en la Concha Acústica de Bellomonte, y por muy mala suerte, ese día comienza a caer un aguacero, pero torrencial aguacero, y un Serrat muy preocupado por la gente de todas las edades, pero sobre todo por los mayores que tenían mucho rato recibiendo mucha cantidad de agua. Carlos Mauricio, yo que tuve la oportunidad de presentar a Serrat, que hablé con él en camerino, tras cámara, ¿tú crees que era justo que luego de estar por horas esperando el concierto, yo llegara y le robara 2 o 3 minutos más a la gente que estaba bajo el aguacero? No, solo por figurar yo, por decir que yo iba a presentar a Serrat en su último concierto. Le dije, maestro, todo el éxito del mundo. Me retiré, di 2 pasos atrás y él comenzó su concierto sin ser presentado. Sí le pregunté, ¿usted quiere que lo presente? Yo le recomendaría que ya entre. Y por supuesto, desde su experiencia, que es mucho más vasta que la mía, dijo, comienzo de una vez el concierto. Entonces tienes que aprender también a interpretar los momentos de la gente, ¿no? Las circunstancias. Sin duda. Estamos con Román Losinski acá en Comunica Show. Estamos recibiendo una clase magistral de cómo comunicarnos en un estudio de radio, de televisión o en la vida cotidiana. Una de las cosas que destaca Román y siempre lo ha hecho en su carrera es hacer buenas preguntas. Qué difícil es hacer buenas preguntas. En la vida, cuando le preguntas a tu hijo algo, cuando viene un amigo, cuando quieres comenzar una relación de pareja, cuando vas al trabajo, qué importante es hacer la pregunta correcta en una entrevista de trabajo, cuando el entrevistador o tu futuro jefe o quien aspira a ser tu jefe te dice, ¿quieres hacernos una pregunta? Esa pregunta puede ser la diferencia entre que usted tenga o no el trabajo. Créanme, porque me ha pasado. Román, ¿cómo hacer buenas preguntas?
Mira, lo primero, cortas, entendiendo además, como decía antes, que la vedette no es el conductor de un espacio, sino la información y en todo caso tu invitado, no tú. Entonces las preguntas cortas, y en eso me acuerdo la primera vez que hice una pregunta cuando yo trabajaba en el que entonces era el único canal de noticias que había en Venezuela. Me toca hacer la primera pregunta porque hice una suplencia que no me tocaba, realmente no era mi programa, falta uno de los anclas, me piden Román, súplelo, y llega el momento de la entrevista. Y mi primera pregunta era buena, pero era muy larga. Y recuerdo recibir a través del BlackBerry entonces un mensaje de mi jefa. Lo único que puso fue preguntas cortas. Eso se me quedó grabado como nunca. Es verdad que a veces la pregunta puede ameritar poner las cosas en contexto, porque además tienes que pensar que tu audiencia hoy en día, con la universalidad de los medios, te puede estar escuchando desde Japón, te puede estar escuchando desde China, te puede estar escuchando desde la Argentina. Entonces tienes que poner algún contexto y a lo mejor, que eso trato de hacerlo en el planteamiento del tema, para que luego las preguntas sean muy, muy concretas. Claro. Pero luego yo, partiendo de ese análisis que hago de la figura a ser entrevistada, me diseño la pregunta en mi cabeza. Entonces, si esa persona no tiene mucha confianza conmigo, de hecho, si a lo mejor por temas ideológicos se siente distante, trato de hacerlo entrar en confianza. Y por eso yo le recomendaría a la gente, si escucha mis entrevistas, préstele atención a lo mejor a la tercera o a la cuarta. A la tercera o a la cuarta, porque la primera es como para romper el hielo, la segunda es como para que ese interlocutor se suelte, la tercera es para que se sienta a gusto y entonces probablemente es una pregunta para que él drene y deje allí toda su capacidad sobre sus competencias, pero a lo mejor la cuarta es la que me interesa. La cuarta o la quinta es la pregunta que realmente yo quiero hacer y sé que se va a convertir en titular. Y a lo mejor la incómoda puede ser esa cuarta, pero si me temo que la persona puede ofenderse, a lo mejor termina siendo la última. Entonces, bueno, es interpretar. Oye, esta persona creo que va a aguantar esta pregunta sin ofenderse, llegando al final de la entrevista. Sí, la hago en medio. No, la dejo para el final. Una de las cosas importantes hoy en día, Román, en este mundo que pareciera tener la sensibilidad casi de cristal, ¿no? Donde cualquier tópico, cualquier pregunta, es cierto que se han ampliado los espectros para entender distintas problemáticas y lo que antes parecía normal, que no lo era, hoy es cuestionado, pero también creo que la balanza se ha ido hacia el otro lado, cosas que son perfectamente normales hoy se ven como un insulto o como una, sí. como algo que ofende y de nuevo, todo en pro de ampliar lo que la gente quiere saber y cómo tocarlo y cómo manejarlo. Pero, ¿cómo manejas cuando alguien, o si alguien te dice, oye, Román, este tema no lo quiero tocar, o no me preguntes sobre esto, pero resulta que eso que él no quiere que toques o le preguntes es el punto neurálgico de la conversación? ¿Cómo manejarlo? Bueno, yo suelo intentar convencerlo. Bueno, usted está aquí por eso, precisamente por ese tema le hemos traído nosotros acá. Es lo que la gente quiere escuchar, que no yo, al final tú eres un vehículo. Pero si veo una negativa y entiendo que lo que la gente quiere escuchar, lo que digo, bueno, usted entiende que yo tengo que hacerle la pregunta. Usted está en toda la libertad de no responderla. No la responda. Román, prefiero no comentar, no hacer comentario. Esa es una respuesta válida, pero también es válida mi pregunta. Si no, al final, bueno, no es que, a ver, no es que nuestro trabajo dependa enteramente de lo que la gente piense. Tú tienes una autonomía, tienes unos conocimientos, tienes unos criterios, te has venido formando pero sí es importante que seas ese vehículo de lo que la gente quiere escuchar. Entonces, hacer la pregunta es para mí obligatorio como periodista, porque si es la pregunta que todo un país, que todo un colectivo se quiere hacer, yo la debo hacer. Está la libertad del invitado de no responderla, pero también se lo digo fuera del aire, si es que me lo llegan a plantear. ¿Te ocurre también con alguna frecuencia? Bueno, mándeme la lista de preguntas. Sí. Yo no lo hago, yo no envío la lista de preguntas. Yo puedo enviarle los tópicos a tratar, pero siempre aclarando, mire, en el desarrollo de la conversación puede que terminemos hablando de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, estos son los tópicos que me interesan, estos son los 3 o 4 temas que quisiera tocar con usted, pero tengamos la libertad de que si la conversación nos lleva a otro sitio, permítame abrir esa puerta, ¿no? De acuerdo. Un par más, Román, aquí en Behind the Scenes, sí. Profesional, para irnos a Behind the Scenes personal, porque tienes mucho para aportar. ¿Haces, Román, ejercicios de calentamiento vocal, de máscara facial y de voz? Por la hora de mi programa y por el corto tiempo que tengo antes de empezar,
quisiera poder tener más. No hago todo lo que quisiera. ¿Qué hago? Permanentemente esto. Hidratación. Eso todo el día. O sea, antes, durante y después del programa también. Cuando, en casa, obviamente, yo despierto a las 4:45 de la mañana. Esa hora Gaudi y Román Ignacio están, por supuesto, dormidos. No puedo hacer nada en casa. ¿Qué sí hago? Cuando llego al carro, rezo. Es lo primero que hago cuando llego y estoy en el carro solo. Y esa oración la hago en voz alta y la hago impostando la voz, la hago proyectando mi voz, imaginándome como si estuviera en un teatro. Alguno pensará que si me ven, este tipo está loco. O sea, acaba de bajar de su casa, se mete en el carro y empieza a hablar que aunque no te escuchen fuera, se ve por mi gestual que estoy hablando y hablando fuerte. Total. Y luego trato de irme a la radio, que no queda muy lejos, la verdad tampoco, serán unos 10 minutos, trato de ir hablando en voz alta. A veces cosas que pienso las voy diciendo en voz alta, a veces voy anticipando la conversación, me voy imaginando ya una de las entrevistas que vaya a tener en el día o incluso puedo ir cantando y de esa manera voy calentando la voz. Hoy, por ejemplo, ayer tenía la lengua al revés, así como lo coloquialmente en Venezuela, la luenga, le decía yo. Es más, hasta para que un invitado que es recurrente en un programa me haya escrito y me dice, Román, ¿qué te pasa? Bueno, no sé, hay días de día. Bueno, ¿cuáles ejercicios hago justo antes de ir al aire? Bueno, hay uno que es soltarme las manos. Eso de alguna manera a mí me quita tensión, me alivia la tensión. El programa yo lo comienzo todos los días con una canción que a mí me gusta, eso me relaja, eso me pone en el mood en el que yo quiero empezar el programa, lo mismo que la canción con la que termino el programa. Pero lo que tiene que ver sí ya con la garganta, trato de no comer durante el programa chocolate, trato de no tomar café o lácteos porque te comienzas a salivar y entonces es muy incómodo. Entonces trato que sea solo agua o en tal caso un té. Y ejercicios antes de ir al aire o cuando sientes que la lengua la tienes al revés. Bueno, hay un ejercicio que es muy sencillo, el famoso ejercicio del lápiz, la lengua sobre él. Y hablar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese es un ejercicio para soltar los labios. Hacerlo varias veces con varias inhalaciones. Y lo mismo con la lengua. Incluso a veces con la campanilla. Todas esas cosas van calentando la garganta. Te repito, Carlos Mauricio, me paro a las 4:45, llego al carro a las 5:20, el programa arranca a las 6:10, tengo apenas 40 minutos para hacer todos estos ejercicios y con el equipo, antes de ir al aire, ir trabajando, vale, conversando, hablando para que la garganta vaya calentando y la lengua soltándose. Clase magistral de Román Losinski. Ahora es Behind the Scenes parte 2. Lo sacamos del estudio y nos metemos en la vida de la comunicación personal con Román. Behind the Scenes. Tras cámara. Román lo sacamos del estudio, ¿no? Y el propósito no solamente darle herramientas a la gente como los acabas de dar, Román, en materia profesional, sino también en la vida cotidiana. Lo decía al principio y siempre lo repito en el intro del show. El 75% de la población mundial sufre de glosofobia, miedo de hablar en público. Y eso también se repercute o se manifiesta en la comunicación interpersonal, en lo más sencillo, que a veces puede ser lo más complicado. Cómo decirle algo a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos, a mi gente en el trabajo. Tú, Román, te divorciaste, eres divorciado, tuviste un matrimonio con una periodista extraordinaria como Ana Bacarela y te divorcias. Maravilloso. Sí. Y en medio de ese divorcio hay 2 niñas, morochas. Sí. Sí. ¿Cómo fue el proceso comunicacional, Román, padre, para decirle a las morochas, mira, papi y mami se van a separar, nos vamos a divorciar? Algo por lo que pasan millones de gente, Román, millones de personas. En estos días hablaba con mi psicoanalista y le hablaba de algún argumento en esto, es porque suele ser además un tema recurrente con mis hijas. Y le decía a mis hijas en alguna conversación, bueno, morocha, hoy a lo mejor, bueno, la mitad de sus compañeritas, la mitad de la gente termina divorciándose. Y cuando se lo digo a mi terapeuta, a mi psicoanalista, me decía, cuidado si las estadísticas apuntan a más de la mitad de la población. En todo caso, fue un momento muy duro, Carlos Mauricio, porque yo soy un papá, a mí me cuesta hablar bien en primera persona, me cuesta hablar bien de mí, porque soy muy crítico en todos los sentidos, en el laboral sobre todo, pero en el personal también.
Ahora sí soy un papá entregado. Yo sí soy un papá dedicado. Soy un papá presente. Probablemente porque el mío no lo estuvo. Porque el mío cuando se divorció de mi mamá, cuando yo tenía 12 años, a los 6 meses estaba viviendo en otro país. Está viviendo desde hace más de 40 años en Estados Unidos. Tenemos una relación maravillosa y nos vemos todos los años y hablamos toda la semana. Pero también es cierto que estuvimos 6 años sin conversar, sin darnos un saludo de feliz cumpleaños o de feliz Navidad. Yo no concebía mi vida viviendo fuera de casa. Es decir, sin sentir que tras el muro en el que yo dormía, detrás de la pared en la que yo dormía, estaban mis hijas. Eso yo no lo concebía. Por eso me costó muchísimo ese momento. Bueno, Ana y yo nos sentamos con ellas, eran pequeñas, tendrían 5 años probablemente, creo recordar, algo así. Y bueno, fue muy duro, fue morochas, papá y mamá, hemos decidido separarnos, además estoicana porque la decisión inicialmente fue mía, entendimos después a lo mejor que fue lo mejor que pudimos haber hecho en ese momento, pero la decisión original fue mía. Y Ana me acompañó en el speech, es decir, dijimos que había sido una decisión de los dos, intenté rápidamente conectarme con ella, sé lo que están sintiendo. No me cuesta ponerme en esos zapatos porque yo estuve en esos zapatos. Yo soy hijo de unos padres divorciados, la abuela María, el abuelo viejo. Y de inmediato tratar de espantar todos los miedos que sentía yo se podían desatar en unas niñas de 5 años. Papá va a estar acá, papá va a estar con ustedes, papá va a estar efectivamente, papá no va a dormir en la casa, es verdad, no les voy a mentir, papá no va a dormir en la casa. Van a tener 2 casas ahora, que no es que es una maravilla, porque el ideal es que papá y mamá estén juntos siempre. Uno se casa para toda la vida, esa es la verdad. Si las cosas no funcionan en el camino, pues tienes que tomar decisiones. Y si les dije, bueno, van a tener una casa en la que van a estar todo el día y papá acá, y papá las va a seguir llevando a sus actividades, pero van a tener luego una casa para los fines de semana, para algunas temporadas, para cuando quieran estar un día allá. Y bueno, no es tan fácil. Yo también me lo imaginé bastante más sencillo porque, bueno, también es cierto, acá en esta casa las morochas tienen su espacio, pero ¿dónde están sus libros? ¿Dónde están sus cuadernos? ¿Dónde está el escritorio en el que trabajan todos los días? Entonces, sí, es casa de papá, sí tengo mi espacio, pero no puedo pedirles que sientan que esta casa es tan suya como la casa en la que viven. Perdón por el golpe en la cámara. Fue un momento complicado y un momento que intento reforzar 7, 8 años después. O sea, este discurso no es que se circunscribió al día en que les dimos la noticia y se acabó, y me olvidé. claro. No. Claro. Ojo, y más allá del discurso, Carlos, es lo que hago. No es lo que digo, es que lo que digo tiene coincidencia con lo que hago, que lo que digo, lo que profeso, termina cristalizando en un papá que acompaña, un papá que está. Hoy se fueron mis hijas de viaje. ¿Quién las bajó al aeropuerto? A mis hijas, a su mamá y a su abuela. Yo, antes de irme a la radio. Y lo único que me decía mi hija, papi, no te bajes del carro porque me pongo a llorar. Ella es muy sentimental, una de ellas. Y yo, no, tranquila, hija. Y ese es un punto neurálgico y te agradezco que hayas compartido ese momento, porque, de nuevo, lo que buscamos acá en el show es ayudar a la gente, Román, compartir desde nuestra experiencia profesional y vivencial de vida cotidiana cómo comunicarse mejor. Y así como tuviste de comunicarles, oye, papá y mamá se separan, les tuviste de comunicar, papá se vuelve a casar. Y papá va a tener un hijo. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, ¿no? Claro, al comienzo, bueno, con Gabriel era una novia, era la nueva pareja de papá, pero ya cuando va formalizando y ellas van creciendo, bueno, trato yo de ponerme siempre en sus zapatos, pero también atendiendo a lo que precisamente Oscar Misle siempre ha dicho, que con los niños y mientras más pequeños, más aún, es importante repreguntar. Si te hacen una pregunta, responder tú con otra y tratar de indagar un poco más antes de responder y no responder de más, porque a veces, ¿de qué color es esta pared que tengo detrás? Alguno podría decir blanca, pero es que hay un cuadro y entonces en el cuadro hay azules y hay verdes y hay rojos y hay blancos y amarillos. No te pregunté por la pared. ¿De qué color es la pared que tengo detrás? Blanca, la pared es blanca. Esa es toda la respuesta que amerita esa pregunta. Y a veces no lo entendemos, es importante. Entonces, bueno, en la medida que ellas fueron creciendo y mi relación con Gaudí fue, digamos, concretándose y estrechándose y volviendo cada vez más importante hasta el momento de
ya formalmente ser novios y después de vivir juntos y después cuando ya quedamos en estado de Román Ignacio, pues bueno, todos son etapas que son complicadas de comunicar. Claro. Y bueno, hoy en día Román da la vida por sus hermanas. Sus hermanas son preadolescentes. Ahí hay una turbulencia en la comunicación. No es fácil hoy. Cuesta cada día más encontrar un hilo conductor con un preadolescente. De hecho, amigos míos que ya, bueno, a lo mejor de mi misma edad, pero que tuvieron a sus hijos más temprano, me dice, Román, prepárate porque estás entrando en una etapa en la que pierdes a tus hijas. Yo, ¿cómo? Pierdes a tus hijas, es decir, llega este momento de la preadolescencia y que dura durante toda la adolescencia en la que, bueno, ya las niñas o los niños, en fin, no quieren estar con papá, no quieren estar con mamá, no me beses en público, no me dejes, déjame en la esquina antes, no me lleves al colegio, en fin. Pero eso pasa, como todo en la vida, lo bueno y lo malo pasa. Y va a llegar un día, Román, que a los 19 años, de repente, una de tus hijas te va a decir, papi, ¿tú qué? Vuelvo a ser tu papá, vuelves a ser mi hija. Y entonces dice, eso pasa. Estás muy lejos de vivir esto que estoy viviendo yo con Lara, pero son, a ver, tú fuiste adolescente, yo fui adolescente, lo transitamos, estamos vivos, sobrevivimos a la adolescencia, eso ocurre con todo. ¿Es un momento complicado? Sí. ¿Que hay turbulencia en la comunicación? Sí. Bueno, hay herramientas suficientes sobre cómo conectar con un adolescente, ¿no? Y sobre todo, empatizar. Fíjate, a mí no hay nada que me divorcie más en este momento de mis hijas que la música. O sea, yo soy fan de Saga, yo soy fan de Rush, yo soy fan del rock sinfónico, yo soy fan de Genesis, yo soy fan de Jethro Tull, yo soy fan de Yes. Tú bajas al nivel, o sea, no es que bajas, te pones al nivel de ellas musicalmente, me refiero. ¿Qué les gusta a las morochas? Taylor Swift, Karol G, ¿qué les gusta? Bueno, una de ellas, la otra es como, tiene unos gustos como mixtos, como eclécticos, Okay. un poco más eclécticos, hay de todo. Una le gusta bastante más el reggaetón. Okay. Y ahí hay un divorcio importante porque a mí no me gusta. A mí me gustan, digamos, algunas fusiones de géneros urbanos con otros tipos de música. Sí, a mí pero eres de los papás que me gustan. impide, o sea, porque hay papás, Román, que dicen, no te permito que escuches reggaetón. En esta No, casa no pero se oye Bad Bunny o lo que sea. no, pero fíjate, ahí está ese punto de equilibrio, encontrar esa línea amarilla que se va moviendo todos los días, porque además no es una Claro. línea amarilla fija. Claro. A ver, yo le digo, mira, es imposible que yo evite que tú escuches esto, porque no lo escuchas en mi carro, no lo escuchas en la casa, pero lo vas a escuchar en casa de la amiga, en el colegio, cuando tengas tu dispositivo, cuando esté en camino a un partido de voleibol. O sea, eso va a ocurrir. De hecho, a mí me impresionó que en el cumpleaños pasado de mis hijas, yo estaba escuchando alguna canción, escucho una grosería en la canción. Y yo estaba como en el backing, en el sitio donde se iba a picar la toalla. Yo había pensado decirle al DJ, mira, toda la música que ellas pidan, menos lo que tenga grosería. Imagínate tú, la mitad del reggaetón no existiría. Sí, claro. Sí, Ok, sí. no habría reggaetón. Entonces, estoy detrás y escucho una mala palabra. Y yo escuché lo que creo haber escuchado. Y empiezo a prestarle atención a la canción. Y yo, bueno, esa palabra que yo escuché que me pareció un exceso fue lo más lindo que tenía la canción. Imagínate. O sea, la canción era una bola de nieve que iba creciendo, era una avalancha. Cuando salgo, porque te repito, estaba en el backing, encuentro a dos mamás, claro, escandalizadas como yo, con un celular en la mano viendo la letra. Y yo le digo, mira, discúlpame, yo pensé en algún momento hablar, pero cuando caigo en cuenta digo, ya va, pero espérate un momento. Más allá del exceso que significa lo que acabo de escuchar, mira a todas nuestras hijas. Todas estaban cantando la canción, todas. Eso la saben. Entonces digo, no se la aprendieron en esta fiesta. Exacto. No es que llegaron a esta fiesta y yo repartí la letra. Es decir, estas niñas se sabían esta canción desde hace siglos y es ahora cuando están fluyendo porque la escucharon en la fiesta. Entonces, ok, no te lo puedo impedir, pero en mi carro no lo vas a escuchar. Entonces, bueno, a veces se ponen un audífono. Yo a veces, ¿qué hago? Carlos Mauricio, escucho la canción y digo, ya, ¿ustedes saben qué significa esto? Pues son unas niñas de casi 13 años. ¿Qué significa? Le doy play. ¿Qué significa esta frase? No sé. Ojo, ese no sé probablemente en 6 meses cambie y ya sepan lo que significa esa frase. Claro. Que cantan y a lo mejor todavía no saben interpretar. Pero ¿qué gano con prohibirlo? Si esto es una avalancha indetenible, lo que sí no lo vamos a compartir. Cuando viajamos, bueno, mire, vamos a hacer un playlist. Si viajamos nosotros tres nada más. Si viajamos las mis hijas y yo, que a veces nos tomamos la licencia de viajar solo nosotros tres, a veces viajamos los 5. Cuando viajamos los tres, bueno, cada uno escoge 10 canciones.
o 15 o 20 y las ponemos todas en un mismo playlist y le damos random, que sea aleatorio. Entonces, a lo mejor vienen dos canciones seguidas tuyas, pero a lo mejor vienen dos canciones seguidas mías. Entonces, a lo mejor te puedes escuchar en ese playlist, no sé, a Psycho, inmediatamente después escuchas a, qué sé yo, Piso 21 con TDH y de pronto escuchas, no sé, Yes con Dueño un Corazón Solitario. Es maravilloso. Temazo, por cierto, temazo. No. Mira, Román, para cerrar este Behind the Scenes y pasar a la siguiente sección del programa que se llama Sobreestimado y Subestimado. Tienes 2 niñas, aparte de Román Ignacio, compartimos la paternidad de niñas y también tenemos en común la conexión con nuestras hijas a través de la lectura. No hay una noche, no existe en esta casa una noche en la que a mis hijas no se les lea. Mi esposa, mi suegra o yo, es religioso, no se negocia. Mis hijas antes de dormir, a Lara en inglés o en español, a Sofía en español para formarle primero su lengua castellana y luego aprenderá el inglés en el colegio. Siempre les leemos y hemos conectado, hemos conseguido aparte de la herramienta comunicacional que representa la lectura, es un hilo conductor que es un hilo irrompible a través del texto. ¿Qué significa para ti? Porque sé que lo haces y ya es una calle de doble vía, porque yo estoy en la etapa en la que yo leo, pero ya luego vendrás, ya se aproxima en el horizonte el momento en el que mis hijas también me quieren leer a mí. Brevemente, para ti la lectura a nivel de conexión con tus hijas, ¿qué representa? Porque creo que es algo que se está perdiendo hoy en día, el valor de la lectura y la conexión emocional entre padres e hijos por las páginas escritas impresas. Mira, con Las Morochas lo fue muy importante al comienzo y lo estoy reviviendo ahora con Román Ignacio. Claro, la de Román Ignacio va a cumplir ahora 1 año, 10 meses, o sea, no llega siquiera a los 2 años. Y claro, buena parte de sus libros son más de imágenes, o sea, la narrativa tiene base, tiene fundamento en las imágenes más que en el texto. Son pequeños textos, nada, que acompañan para que papá precisamente lea y ellos entienden de qué vaya la lectura. Pero para nosotros, ahora con Román Ignacio y con Las Morochas, fue fundamental al comienzo. ¿Qué pasa? Que en la medida que nuestros hijos van creciendo y ya las lecturas comienzan a ser asignaciones del colegio, bueno, ya obviamente allí ellas leen solas, están leyendo. Si hay un clásico que están leyendo y que compartimos porque yo leí en mi infancia, podemos comentarlo, que ya no leemos juntos, pero lo comentamos. Pero además tienen una carga muy importante de lectura porque ellas estudian en un colegio bilingüe y entonces tienen que leer en español y tienen muchísimo que leer en inglés. Por cierto, quisiera yo tener el inglés de mis hijas o el tuyo. Yo hasta que te vi narrando en inglés, yo dije, bueno, yo hablo inglés. Yo solía decir, ¿usted es bilingüe? Claro, no, yo hablo inglés, perfecto. Cuando te vi narrando en inglés, yo dije, bueno, no, yo me defiendo en inglés. Es como cuando tú juegas una caimanera con tus amigos de fútbol el fin de semana y luego vas a ver un partido Barcelona-Real Madrid o Real Madrid-Barcelona porque vas al Bernabéu y los ves jugando fútbol. Me acuerdo el último partido que fue el último clásico, le escribo a mis amigos del fútbol y le digo, mira, más nunca se me va a ocurrir a mí decir que yo juego fútbol. Lo que nosotros jugamos no es fútbol, nosotros le campeamos mal a patadas a un balón. Así que te felicito por eso y quisiera yo tener el inglés también de mis hijas. Muchas gracias, Román. Te agradezco por tus palabras. Muchas gracias. Vámonos a la siguiente sección. Esto se llama Sobreestimado, Subestimado acá en Comunica Show. Overrated, underrated. Subestimado, sobreestimado. Para mí la flexibilidad profesional, Román, está subestimada y eso lo valoro y traigo tu experiencia al programa Colación porque muy poca gente recordará probablemente y deberían hacerlo más tu etapa en zona otaku. Hay gente que no recuerda que Román fue conductor de un programa de manga, de anime, un programa dedicado a la exploración del dibujo animado desde la perspectiva japonesa. Y la gente dirá, ¿qué? Sí, busquen en YouTube, Zona Otaku, en Televen hace más de 15, 20 años, y Román está conduciendo un programa dedicado al anime, al manga. Para ti, la flexibilidad, cuando llega esa llamada, mira, Román, queremos que hagas un programa sobre manga, o el que nos está viendo, mira a ti, Luisa, en el trabajo, queremos que ahora te dediques a esta parte. Para mí está subestimado, creo que la gente debe ser más flexible. Para ti, ¿está subestimado o sobreestimada la flexibilidad profesional? Está subestimada. Y fíjate, yo le pido a la gente, además que me permito estos 10 segundos para decirle que hagan un ejercicio adicional. Busquen Zona Otaku, véanme, vean mi gestual, vean mi cuerpo. Bueno, mi cuerpo con 30 kilos menos, es verdad. Pero no me refiero a eso. No me refiero a la gordura. Me refiero a mi cuerpo, al delivery de cómo manejaba yo el programa. Escucha mi voz.
una voz con un timbre mucho más alto, una voz muchísimo más chillona, una voz que no permitía silencios, que para mí el silencio era un pecado. No te quedes callado, no te puedes quedar callado. Sigue. Escuchen la voz entonces y escuchen cualquiera de mis más recientes publicaciones o contenidos, cómo me desempeño hoy. Y creo que seguirá uno mejorando con el paso de los años, porque no es que llegaste a la cima, no, ni mucho menos. Yo aprendo cada día más e interactuando y todavía admirando, como admiro a tantos profesionales. Fíjate que el cuento va mucho más atrás, porque el único año que yo no trabajé en el circuito en el que hoy trabajo y que he trabajado desde el año 1992, salvo una pequeña pasantía fuera, la única vez que trabajé en un circuito distinto fue aquí mismo en la ciudad de Caracas durante un año. Y ese circuito estaba lanzando un helicóptero. Y ese helicóptero no iba a ser para el reporte del tránsito, sino que querían hacer un programa desde el helicóptero. Y me eligen a mí. Y me pongo a trabajar en función de hacer un programa desde un helicóptero. Lo bueno es que como era un circuito, si venía, por ejemplo, Shakira a Venezuela, montabas a Shakira, si lo hubiese permitido, en el helicóptero y entrevistabas a Shakira desde el helicóptero y todas las radios de ese circuito se encadenaban. Entonces, a mí aquello me parecía fascinante, ¿no? Le tengo mucho miedo al avión, no tanto al helicóptero. Y empiezo yo a generar todo lo que necesitaba, la estructura de ese programa que se iba a hacer desde el helicóptero, y eso te llevaba a promociones, y eso llevaba concursos, y eso tenía secciones, y eso tenía presentaciones y despedidas, y pases y regresos de cuñas, y todo aquello lo redacté yo. Por cierto, por mucho tiempo después lo siguieron usando, aunque yo nunca hice el helicóptero. ¿Por qué? Porque empezó un momento de mucha demora en la toma de decisiones. Me imagino que tenía que ver con los permisos, con el helicóptero, y también con que, bueno, cuando tú eres mucho más inexperto, eres mucho más joven, entonces, mira, disculpa, hay 2 temas que no hemos hablado, ¿cuánto me van a pagar y cuándo comenzamos? Porque pasa el tiempo y ya me había desincorporado el programa a mediodía que estaba haciendo en aquel programa. Y pasados algunos meses, viene esta llamada de un canal de televisión que necesitaban ese contenido porque los animados japoneses que correspondían ese año iban a llegar un poco retrasados. Entonces había que repetir temporadas anteriores, pero con un porqué, con una razón de ser. O sea, ¿cómo empaquetamos esto para que vuelva a ser atractivo? Y se les ocurre este programa. Me llaman a mí al casting, yo no sabía nada de manga y de anime. O sea, lo último que había visto en anime es Mazinger Z. O sea, dime tú. Y entonces, y ya estamos hablando que era la época de Doraemon, otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, me pareció una oportunidad interesante y estaba como on hold en la radio. Comienzo a trabajar, quedo en el casting, empezamos a trabajar, empezamos a grabar y llega la famosa llamada a la radio un viernes. Y esto es una anécdota, bueno, memorable. Y me llama y dice, vente, Román, que arrancamos el lunes. Era un viernes. Y yo llamo al canal y digo, mira, yo podré llegar 1 hora más tarde hoy al ensayo, a la grabación. Sí, como no, Román, aquí estamos crudos, estamos montando todo, chévere, voy. Me desvío. Voy a la radio y a aquel le tengo mucho cariño, le tengo mucho aprecio, me reservo el nombre y me reservo el nombre también del circuito. Pero me dice, Román, arrancamos el lunes. Y entonces con aquella ilusión me hablan del proyecto. Y finalmente iban a hacer 3 emisiones, y una a las 6 de la mañana, y otra al mediodía, y otra en la tarde y tal. Y eso. Cuando termina esa persona de hablar, yo le digo, mira, no lo voy a hacer. ¿Cómo? No lo voy a hacer. Mira, yo sé que cuando yo cierre la puerta de esa oficina, tú vas a decir que yo soy un irresponsable, que no he debido hacerlo, que soy un mal profesional. Yo solo te voy a pedir que cuando yo cierre esa puerta, tú te tomes 2 minutos de tu tiempo para pensar en todas las veces que yo toqué la puerta de esta oficina para preguntar cuánto me iban a pagar y cuándo comenzábamos, porque estaba desincorporado al programa. Yo estoy ahora trabajando en un programa de televisión. Dice, pero Román, imagínate si el helicóptero llega a pegar el éxito que tú puedes tener. Yo le digo, imagínate tú si el programa de televisión llega a pegar el éxito que puedo tener también en la televisión, además de la radio. Lo que yo no concibo hoy sería hacer un programa distinto al que hago. O si eres un periodista especializado, estar en una fuente que no te gusta. Conozco a muchos, por ejemplo, periodistas que les enamora la fuente de espectáculos, por ejemplo, pero la oportunidad que le dieron está en tecnología. Y entonces, no, sí, tal cual. Pues tienes que trabajar y tienes que hacerlo, pero no lo hacen con la pasión con la que harían, por ejemplo, espectáculos. Fíjate tú que en ese sentido, y que tiene que ver con la preparación, había un tema al que yo le huía
cuando comencé ya con el programa de entrevistas. Además, yo La economía. La economía. Yo le huía a la economía. Le tenía pánico a la economía porque no la entendía y no tenía por qué entenderla. Hay una definición de periodismo que dice que el periodista tiene un mar de conocimiento, pero de 1 centímetro de profundidad. Bueno, eso es una de tantas definiciones de periodismo. Claro, hay que ir tragando, ¿no? Y tratando que esa profundidad vaya aumentando con el paso de los años. Pero yo le huía a la economía. Hoy en día, porque mucho leí, porque mucho me interesé, porque mucho me esmeré en aprender al menos cómo hacer una entrevista a un experto en materia económica, una de las fortalezas hoy de mi programa tiene que ver precisamente con una sección de economía que tengo todos los miércoles, además con uno de los mejores economistas que hay en el país, eso sin duda. O sea, el contenido lo lleva él, yo lo que llevo es la conducción, más nada, pero hoy me siento muy cómodo haciendo este tipo de programas, un contenido que se me resistía hace 20 años, ¿no? Bueno, ahí lo tienen. La flexibilidad para Román y para mí también está subestimada. Sean flexibles, salgan de su zona de confort, porque no saben si esa flexibilidad, esa incomodidad, ese crecimiento que yace al otro lado de esa incomodidad es lo que les va a conducir a su futuro. Termina siendo una fortaleza. O termina siendo el camino indicado para su carrera, o es el camino que se les ha puesto delante de ustedes. Ahora vamos con una sección, Román, que requiere de la imaginación, de ese ejercicio que todos en casa tenemos que trabajar profundamente y que es indispensable para mí para el proceso comunicativo. Vamos a montarnos en un DeLorean, ¿sí? Como aquel que utilizó Marty McFly. Wait. Ahí, bravo, ahí nos vamos a montar justamente. Vamos a abordar ese DeLorean y nos vamos a ir al futuro. Voy a entrevistar a Román dentro de 15 años, ¿eh? No se lo pierdan. Esto que van a ver se llama DeLorean Clip. DeLorean Clip. Ahí está. El doctor, el profesor y Marty McFly. Bravo. Una película aparte de culto, Román, ¿no? Uf, total. Bien. Amigos, estamos hoy en el año 2039 y me complace recibir acá en nuestro espacio a mi querido Román Lozinski, que nos va a hablar en este espacio de su nuevo libro de entrevistas llamado Anto Lozinski. Román Lozinski, mis entrevistas favoritas. Ahí está la portada del libro de Román. Bienvenido de nuevo a Comunicación, Román. Año 2039. Anto Lozinski, una antología de entrevistas. ¿Qué vamos a encontrar en este libro de fantásticas de más de 45 años de carrera periodística? Román, ¿qué hay en Anto Lozinski? Bueno, ya a mis 67 años, déjame decirte, Carlos Mauricio, que un compendio de las entrevistas que más me han llamado a mí la atención. Producto, además del trabajo de mis productores, porque yo tengo una característica, ya lo dije en esta entrevista, o en una que me hiciste hace 15 años aproximadamente, que yo tengo muy mala memoria y claro, con el paso de los años, pues va empeorando esa memoria, ¿cierto? Entonces he tenido que apelar primero a los archivos y luego a mi equipo de producción para hacer un compendio de esas entrevistas que lograron hacer diferencia en algún momento, bien en la sociedad o bien en mí. Entonces allí va a encontrar, por ejemplo, usted una entrevista con Sofía Inver, un poco tiempo antes de morir, lamentablemente, una de las grandes figuras del periodismo, pero también de la cultura en Venezuela. Usted va a encontrar allí una entrevista con la doctora Mercedes Pulido de Briceño, en la que me dijo algo muy interesante. La doctora Pulido de Briceño, antes de morir también, obviamente, porque la entrevista no las hacía por la Ouija, la doctora Pulido de Briceño me dijo en una ocasión, hablando ya cuando la migración venezolana empezaba a ser un tema, la doctora me llamó la atención viniendo de una socióloga, me dijo, Román, que no esperen los que se fueron, escucha esto, que no esperen los que se fueron, que los vamos a recibir con los brazos abiertos en el aeropuerto. Y a mí me hizo ruido viniendo de una sociólogo, que uno piensa, bueno, el sociólogo está llamado a tender puentes, a conciliar. Y me dice, ojo, tienen los mismos derechos que cualquier otro venezolano. Son tan venezolanos como tú y como yo, ellos que estén donde estén, y tienen todo el derecho de volver a su tierra. Pero quienes nos hemos aguantado todos estos años, estamos aquí y somos tú y yo. Me parece que hizo esa distinción, no me pareció antipática, no la entendí al comienzo, me hizo ruido y por eso le dije, pero doctora, ¿qué está diciendo?
después entendí lo que quiso decir. Y compártalo o no, bueno, es una entrevista que a mí me pareció fundamental. O al expresidente Frei también, que lo entrevisté. O cuando con Polo Troconis, luego del golpe de 1992, fuimos a entrevistar a Carlos Andrés Pérez preso en el Junquito. En fin, hay algunas buenas entrevistas en ese libro. Así es. De mi favor, yo lo leí ya, Román. Te confieso que de mis favoritas no la esperaba ver la entrevista que le hiciste a Bad Bunny en su gira por Venezuela, una gran entrevista. Fíjate tú, ahí de nuevo mi memoria me jugó una mala pasada. No la recuerdo. No sé por qué, pero no la recuerdo. Año 2050, año 2030, la entrevista con Román Losinski. Seguimos, estamos en el año... La haría. Claro, estamos en el año 2039. Nos hemos montado en el DeLorean para hacer esta entrevista en el tiempo. Estamos en el año 2039. Y no puedo cerrar este episodio, o este capítulo, mejor dicho, de DeLorean Clip en Comunica Show, Román, sin preguntarte por esta fotografía que te acabas de tomar con Román Ignacio, ya adolescente, tu primer viaje con Román Ignacio al Bernabéu. ¿Cómo le fue a ti, a Román, ya adolescente? Se parece afortunadamente a la madre. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue a ti y a Román Ignacio en el Bernabéu? Es verdad que se parece a la madre físicamente, además en carácter, gracias a Dios. Qué bendición para él parecerse a la mamá. Pero no, permíteme corregirte, Carlos Mauricio. Eso no es en nuestro primer viaje al Bernabéu. Ese es en el debut de Román Ignacio en el Castilla. Perdón. Es que ya le pusieron el ojo en el primer equipo y ese fue el año del debut en el Castilla, ahí con su número 7 y el nombre Román en el dorsal. Sí. Ya, bueno, si esto cuando pase por favor, yo te pediría entradas, pero sabes que me da un poco de náuseas, así como estoy, me da un poco de ganas de vomitar el blanco, el Real Madrid. Mira, no me paro porque lo tengo muy lejos, pero ya está un balón autografiado por la 92-93 del Madrid. Una joya. No, una joya, sí. Señores, esto fue el DeLorean Clip acá en Comunica Show. Siguiente segmento, vamos a ir cerrando un par más y nos vamos. Esto es consejos, el mejor y peor consejo que le han dado a Román Losinski. Best and worst advice. Mejor y peor consejo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en tu carrera, Román? Insistir, ser perseverante. Y gracias a eso estoy donde estoy. Y aprovechar las oportunidades. No sé si fue un consejo o está integrado en mi ADN, pero cuando yo comencé en el canal de noticias hace muchos años ya, claramente no me estaban dando prime time. Yo era un absoluto y perfecto desconocido. A mí me pusieron a leer noticias, a leer periódicos. Mira, necesitamos llenar un hueco. Ese hueco es desde las 5:30 hasta las 6 de la mañana. Pero ojo, que no es en vivo. Ese programa tú lo vas a tener que grabar a las 4 de la mañana. Para grabarlo a las 4 de la mañana, tú te vas a tener que parar más o menos a las 2:45. ¿Sabes que este ejercicio lo hago cuando me invitan a una universidad? Yo les digo a todos los estudiantes de comunicación social, ¿quiénes quieren trabajar en televisión? Todos levantan la mano. Todos levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer un programa a las 5:30 de la mañana? Baja un grupo. Vamos bajando la mano. Vamos. Ok, además les digo que ese programa es un relleno. O sea, no te estoy dando el valor que tienes tú, sino que tú me sirves para rellenar ese espacio que me falta. Siguen bajando la mano. Bueno, pero es que no les he dicho que el programa se graba a las 4, más manos abajo. Y cuando termino diciendo, bueno, para hacer ese programa tienes que pararte a las 2:45, siempre quedan 2 o 3 personas. Y digo, bueno, yo soy uno de ustedes 3. Yo soy uno de los que dijo sí. Y no me importa llenar ese espacio, es la oportunidad la que tengo que aprovechar porque me siento con la capacidad de ofrecer algo que va a terminar siendo atractivo. Y poco tiempo después de empezar dije, ya va, este programa necesito sentir lo mío y leer solo titulares no es lo mismo, que me apasiona la información, pero no es lo mío. Y entonces no es lo único mío, quiero decir. Y entonces empecé a incorporar música de nuestro país e invitaba a la gente de cualquier rincón de Venezuela a que me mandara fotografías del amanecer. Y entonces yo combinaba esa música con las fotografías del amanecer y así iba a los cortes comerciales y regresaba de comercial. Y luego dije, ¿qué pasa si incorporo la historia? Es una de mis materias favoritas, me encanta la historia. Y entonces empecé a elaborar unas efemérides muy especiales. Yo tardaba, Carlos Mauricio, 10 horas de un día, 10 horas en un día. Me sentaba durante 10 horas en la computadora y de allí salían 1 o 2 jornadas de efemérides, 1 o 2 días,
porque yo no concebía los errores que con mucha frecuencia se cometen, que te digan que hoy, 26 de abril, nace Pedro Pérez y entonces el 27 de abril vuelves a leer que nació Pedro Pérez. Y eso ocurre con muchísima frecuencia. Total. Entonces yo me iba al detalle, yo le hacía una curaduría a esas efemérides como tú no tienes una idea, y además buscando detalles curiosos. No es que nació Pedro Pérez, es que a Pedro Pérez cuando nació, la primera mantita que le pusieron era de color azul y se la puso su nana. Entonces era darle un vuelco. Por eso 10 horas para hacer 1 o 2 días de efeméride. Y ahí ya tenía un programa con el que me sentía yo a gusto. Listo. Ese programa me permitió un segundo programa a las 9:30 de la mañana. Y esos 2 programas luego me permitieron pasar al noticiario de las 9, que es el noticiario estelar, en el que Gladys y yo le ganábamos a los 2 grandes canales de Venezuela con las novelas de las 9. Mira si Venezuela era algo importante en exportación de telenovelas y que nosotros ganáramos a los 2 principales canales con un noticiario de 1 hora. Aprovechar oportunidades. Sin duda. ¿Y el peor consejo, Román? Oye, no lo sé, porque yo las cosas malas, yo las desecho. Yo no utilizo espacio en mi memoria para cosas negativas. Una vez le preguntaron a Einstein, le dijeron en una conferencia de prensa, ¿cuál es el teléfono de su mamá? No lo sé. Digo, no lo sé, una de las mentes más brillantes del planeta. No sabe. Mire, si es algo que yo puedo encontrar en la gacetilla telefónica, no voy a utilizar un espacio de mi cerebro para tener el teléfono de mi madre. Entonces, no, en mi cabeza no caben ese tipo de cosas. Para cerrar, último segmento, última sección de este Comunica Show espectacular con Román Losinski. Esto se llama Lipton Test. Lipton Test. A ver. Un pequeño homenaje que le hago al gran James Lipton, que en paz descanse, quien fue conductor de The Actor Studio. Al final de su programa, el señor James Lipton hacía un cuestionario de 10 preguntas que él a su vez adaptó de quien fue uno de sus ídolos, el periodista y escritor francés Bernard Pivot. Él tomó varias de las preguntas de Pivot, las modificó a su programa, y ahora yo le rindo el homenaje que Lipton le rindió a Pivot, se lo rindo yo a James Lipton, y hago mi versión de las preguntas que le hacía a cada entrevistado, y así cerramos cada edición de Comunica Show. Román, ¿cuál es tu palabra favorita? Sí. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Injusticia. ¿Qué es lo más importante que te falta por hacer? Alcanzar la felicidad para mi familia. Si te ganas la lotería hoy, ¿qué es lo primero que harías? Intentar retribuirle desde lo económico a mi madre todo lo que ha hecho por mí en la vida. ¿Qué sonido o ruido te encanta? El de la lluvia. ¿Qué sonido o ruido detestas, odias? El taladro de mi vecino de arriba. ¿Cuál profesión, además de la tuya, te gustaría ejercer? Psicología. ¿Cuál es tu idea, tu concepto de felicidad terrenal? El fútbol. Hablar de fútbol. No. Hablar de fútbol, ver fútbol, jugar fútbol. Yo respiro fútbol. En segundo lugar, te podría poner las motos, pero incluso a mis hijas, cuando eran chiquiticas, ellas ya desde los 4 o 5 años me decían, papi, llegaban los viernes, papi, ¿a qué hora juega el Real Madrid? No, ¿qué día juega el Real Madrid? Yo le digo, bueno, no sé, sábado. ¿Y a qué hora? A las 4 de la tarde. Ellas sabían que de 4 a 6 papá tenía su tregua. Esas eran las 2 horas de papá. Y yo, a manera de broma, siempre les decía, mira, Morocha, las prioridades de papá en la vida, ¿cuáles son? Fútbol. Y luego, bueno, Morocha, Coca-Cola Light y chocolate. ¿Qué, papá? No. Fútbol, Morocha, Coca-Cola Light y chocolate. Ven, Lara, Sofi, papi no es el único. Pasa que yo tengo fútbol americano, béisbol, básquet. No. Deporte. Claro. Román, ¿cuál es tu grosería favorita? Coño. ¿Por qué? ¿Por qué? Multiplicidad de usos. Porque sale con demasiada facilidad. Además, mira, alguna vez me preguntaron cuál es la mejor pregunta que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque es una pregunta que obliga a argumentar. O sea, tú no puedes responder un por qué con sí o con no. O porque sí, no. O sea, te obliga a argumentar. Entonces, la mejor pregunta es un por qué.
Ahora, el coño sirve para todo. Sirve ante un asombro, ante el miedo, ante la incertidumbre. La entonación lo hace todo con esa grosería. Y por último, Román, si el cielo existe, ¿qué te gustaría escuchar decirle a Dios cuando se abren las puertas del cielo y pases? Oh, que lo hice bien. Que lo hice bien, con eso me bastaría. Si te lo dice Dios, bien, es un extraordinario en la tierra, así que lo hiciste bien, Román. Y en términos de paternidad sobre todo, si me permites, en términos de paternidad. Román, te agradezco el tiempo que le has dedicado a nosotros, a la gente. Es un episodio invaluable acá en Comunica Show y de nuevo, para nosotros es un lujo tenerte en el espacio. Gracias por compartir tu sabiduría en tantas ramas, en tantas aristas, en tantos aspectos de la vida. Gracias por tu gentileza, tu cortesía en tu tiempo y en compartirlo con nosotros acá en Comunica Show. Humilde aporte, Carlos Mauricio, de que tiene mucho por aprender y este tiempo, sabes que no me gusta, no es mi estilo conceder entrevistas, no siento yo que tengo la altura profesional o moral o para postular en la vida, pero desde la amistad, desde el aprecio y desde la admiración que te tengo, pues encantado de compartir esta hora contigo. Román, muchas gracias. Román Nosinski, acá en Comunica Show. Nos vemos en la próxima. Y recuerden compartir y suscribirse al canal de YouTube. Esto fue Comunica Show.